vídeo. YouTube remató de volea en el último minuto y marcó un gol que salvó al Real Betis de caer ante el Rennes de Francia en la Europa League. El primer tanto del mexicano Diego Lainez con los verdiblancos no pudo llegar en un mejor momento. Su actuación durante el encuentro llevó a que medios internacionales destacaran las aptitudes del ex volante del Club América. En un artículo publicado tras el partido, la prestigiosa revista Gala France Football enumeró 5 razones por las que a sus 18 años, Lainez Leiva es el Messi mexicano. Entró en la historia del fútbol mexicano, titulado El Messi mexicano. 5 cosas a saber de Diego Lainez, que hizo sufrir al estadio del Rennes. La publicación resaltó la temprana edad a la que debutó el jugador con el Club América, a sus 16 años, en marzo de 2017. Destacó además que un año después, su doblete ante el Pachuca lo convirtió en el jugador más joven de la Liga Mexicana en conseguir anotar 2 veces en un mismo partido. Tenía entonces 18 años, 1 mes y 24 días, con lo que arrebató el récord al mexicano Eduardo González Palmer, que logró la hazaña a sus 18 años y 3 meses. Estatura y polivalencia. Además de haber conquistado un lugar en la historia del fútbol mexicano, la revista francesa compara a Lainez con Messi por su estatura. Mientras que el jugador argentino alcanzó 1,70 metros tras recibir tratamiento por su déficit en la hormona de crecimiento, el del Betis mide 1,67. Les une también su habilidad para driblar y para llevar la pelota pegada al pie. La polivalencia de Diego Lainez para jugar en cualquier posición del ataque también le hace merecedor del apodo el Messi mexicano, en opinión del medio francés. Defendieron que el jugador de Villahermosa también es capaz de destacar como extremo, donde puede mostrar su explosividad y velocidad, o como 10, detrás de los delanteros. Jugador internacional France Football señaló que al igual que Messi, Diego Lainez fue detectado a edad temprana como un futbolista con alto potencial, indiscutible desde joven en las filas de su selección nacional. Jugó con la selección mexicana el Mundial Sub-17 en India, para brillar años después con la Sub-21 en el torneo Esperanzas de Toulon, donde fue reconocido como mejor jugador de la competencia, y despertó el interés de analistas europeos, a pesar de que perdieron en la final contra Inglaterra. En septiembre de 2018 debutó con la selección absoluta en un controversial partido amistoso con Estados Unidos. El talento que perdió el Lyon, la publicación francesa, que escribió el artículo para presentar a sus lectores al jugador decisivo del encuentro del jueves contra el Rennes, lamentó que el Lyon no pujara más fuerte por el mexicano. Aunque en un principio el club francés mostró su gran interés por fichar a Diego Lainez, al igual que el Ajax, fue finalmente el Real Betis quien logró su traspaso para los próximos 5 años. Lainez para la prensa internacional. Medios de comunicación españoles, argentinos y alemanes no han pasado por alto el calificativo que otorgó al mexicano la revista digital francesa.
Mientras que algunas publicaciones aplauden el apodo, otras consideran que habrá que esperar para saber si el futbolista verdiblanco se merece ser considerado el Messi de su país. En cualquier caso, todos los artículos coinciden en el talento de Diego Lainez, y señalan, incluso, que podríamos estar ante el jugador más grande de la historia de México después de Hugo Sánchez.